El golpe fue como una ráfaga helada atravesando mi piel, una de esas verdades que te sacuden de inmediato. Me quedé inmóvil en el marco de la puerta, sin poder procesar lo que veía. Esteban estaba de pie junto a Sergio, su amigo de toda la vida, demasiado cerca el uno del otro. El ambiente en la habitación era denso, cargado de algo inexplicable. Podía sentir la electricidad en el aire, como si algo estuviera a punto de explotar. Rosa, esto no es lo que piensas, dijo Esteban rápidamente, con una voz que apenas reconocí. Él nunca hablaba así, nunca tenía ese tono a la defensiva, ni esa mirada esquiva que evitaba encontrar la mía. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a desmayarme, pero mantuve mi compostura, aunque cada fibra de mi ser estaba al borde del colapso. Sergio, que normalmente era una figura relajada y bromista en nuestras reuniones, se veía incómodo, con la mirada baja, como si quisiera desaparecer. Pero lo que más me dolió fue el gesto de Esteban. Cuando trató de acercarse a mí, algo en su expresión me dejó claro que esto era más que un malentendido. Era un secreto que él no había sabido cómo revelarme hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente logré preguntar, aunque mi voz era apenas un susurro. Sabía que algo andaba mal. Lo había sentido durante semanas, pero nunca imaginé que sería así. Las noches en las que Esteban llegaba tarde, las excusas torpes que daba, todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que no quería ver completado. Esteban respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para decirme algo que sabía que me destrozaría. Rosa, no quería que te enteraras así. Esto es complicado. Sus palabras se quedaban en el aire, sin llegar a ningún lugar, como si estuviera dando vueltas alrededor de una verdad que no se atrevía a soltar. Sergio, mientras tanto, se mantenía en silencio, sus ojos clavados en el suelo. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Los minutos pasaban, pero el tiempo parecía haberse detenido en el preciso momento en que abrí esa puerta. Me dolía la cabeza, mi corazón no dejaba de latir con fuerza. Quería gritar, quería que todo esto fuera solo una pesadilla de la que pudiera despertar. Esto no es nada, no es lo que parece, dijo Esteban finalmente, dando un paso hacia mí. Pero en lugar de explicarse, en lugar de darme la claridad que desesperadamente necesitaba, hizo algo que nunca olvidaré. Me tomó de la mano, como si quisiera que sintiera su sinceridad, y me besó. No fue un beso cálido, de esos que me solían reconfortar después de un mal día. Este beso estaba lleno de desesperación, de algo que no podía entender en ese momento. Fue un gesto que me dejó más confundida que antes. Lo empujé suavemente, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Mi voz temblaba de incredulidad. «¿Qué es todo esto, Esteban?». Sergio finalmente habló, su voz baja y llena de cautela. «No queríamos que lo descubrieras así, Rosa. Nadie quiere hacerte daño». Las palabras salían de su boca con una lentitud que solo aumentaba mi frustración. Miré a ambos, y de repente todo se sintió como una especie de teatro absurdo en el que yo era la única que no entendía el guión. «No queríamos hacer esto de esta manera», repitió Esteban, evitando aún mi mirada. ¿Qué es lo que no querían hacer? ¿Qué estaba sucediendo entre ellos dos? La incertidumbre en mi pecho era tan densa que apenas podía respirar. Sentía que cada palabra que decían era solo una distracción, una forma de evitar lo inevitable. Los segundos se arrastraban, pero mi mente no paraba de buscar respuestas. Sabía que este momento cambiaría algo fundamental entre nosotros. No podía sacudirme la sensación de que algo grande, algo que no comprendía del todo, estaba a punto de derrumbar todo lo que creía conocer sobre mi vida y sobre nuestro matrimonio. «Rosa, por favor, solo quiero que me escuches», continuó Esteban, con la voz más suave de lo habitual. Pero yo ya no podía escuchar. Mi mente se había desconectado, tratando de protegerse de lo que estaba por venir. Intenté recordar cómo llegamos aquí, cómo pasamos de ser una pareja normal con los problemas cotidianos de cualquier relación a esto.
una escena que parecía sacada de una historia ajena a mi vida. Sergio permanecía inmóvil. Su silencio hablaba más que cualquier cosa que pudiera decir. Y en ese silencio, en esa habitación que de repente se volvió demasiado pequeña para los tres, supe que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Ese beso que Esteban me dio no fue una reconciliación, no fue una promesa de que todo estaría bien. Fue el comienzo de algo que no podía controlar, algo que se extendía más allá de mi entendimiento. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese beso fue la señal de que el final ya había comenzado. Con cada segundo que pasaba, sentía que una parte de mí se desmoronaba, mientras los dos hombres frente a mí intercambiaban miradas que yo no podía leer. Esteban y Sergio compartían algo que yo no alcanzaba a comprender, y esa distancia, esa brecha invisible entre nosotros, me asfixiaba. Sabía que estaba en el borde de un precipicio, y aunque no podía ver lo que había al otro lado, tenía miedo de lo que me esperaba. Nos alejamos de la ciudad esa misma tarde. Esteban no había dicho una palabra desde el incidente en nuestra casa. Yo, por otro lado, estaba sumida en una mezcla de confusión y rabia que me resultaba imposible controlar. El trayecto en coche hacia la cabaña, donde solíamos pasar algunos fines de semana, fue incómodamente silencioso. El paisaje, normalmente calmante, ahora solo añadía a la tensión que sentía en cada centímetro de mi cuerpo. Esteban conducía con la mirada fija en la carretera, sin intentar siquiera iniciar una conversación. Su actitud me dejaba más intranquila de lo que ya estaba. La cabaña se encontraba en un pequeño bosque, alejada del ruido y del caos de la ciudad. Irónicamente, en ese momento, estar tan lejos de todo me hacía sentir atrapada. Al llegar, noté que la puerta de la cabaña ya estaba entreabierta. Seguramente la última vez no cerramos bien, pensé, aunque esa sensación de inquietud seguía presente en el fondo de mi mente. Esteban fue directo a la cocina, sacó una botella de vino de una pequeña bodega que teníamos allí y sirvió 2 copas. Me ofreció una sin decir una palabra. Acepté el vino, pero no lo bebí. En su lugar, lo miré fijamente, esperando que hablara, que me diera alguna explicación, cualquier cosa que aclarara lo que había ocurrido en nuestra casa con Sergio. Después de varios minutos de un incómodo silencio, finalmente decidí ser yo la que rompiera esa barrera invisible que había entre nosotros. Esteban, tenemos que hablar. No entiendo qué está pasando, dije, tratando de mantener mi voz firme, aunque por dentro me sentía frágil. Esteban suspiró profundamente, como si hubiera estado preparándose para este momento. Rosa, no sé cómo explicarte esto sin que suene mal. No quería que te enteraras de esa forma. Comenzó, y ya esas primeras palabras me hicieron sentir un nudo en el estómago. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había detrás de todo esto? Entonces, ¿cómo ibas a decírmelo? Le pregunté, tratando de no sonar desesperada, aunque cada segundo que pasaba sin obtener respuestas me desesperaba más. Las cosas no son tan simples, respondió él, evitando mi mirada. Su evasiva me hizo hervir de frustración. ¿Por qué no podía ser claro conmigo? ¿Tan difícil es hablar conmigo directamente? Somos esposos, por Dios. Solté sin poder contener mi molestia. No me gustaba la forma en la que él parecía estar bailando alrededor de la verdad, como si temiera lo que pudiera pasar una vez que todo estuviera a la luz. Estaba esperando el momento adecuado, continuó él, aunque no era la respuesta que esperaba. Me quedé mirándolo, sintiendo que cada palabra suya me alejaba más de la comprensión que buscaba. Había algo en su tono, en su postura, que me hacía sentir que él mismo no estaba seguro de lo que estaba diciendo. Rosa, lo que pasó con Sergio no es lo que tú piensas, dijo finalmente. Su tono era casi implorante, pero eso no me calmaba. Mi cabeza daba vueltas. ¿Entonces qué es? Pregunté, ya sin esperar que la respuesta me fuera a gustar. Esteban se levantó de su asiento, caminó hacia la ventana y miró hacia el bosque que nos rodeaba. El sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de un color anaranjado suave, en contraste con lo oscuro que se sentía todo dentro de mí. Estamos en un punto de nuestra vida en el que las cosas cambian, Rosa. Las relaciones cambian, dijo, y sus palabras me dejaron congelada. No entendía a qué se refería. Lo miré fijamente, intentando leer en su rostro algún indicio de lo que estaba diciendo. Las relaciones cambian, repetí en voz baja, como si tratando de darle sentido. ¿Qué significa eso? ¿De qué estás hablando? Le pregunté, tratando de mantener la calma aunque todo en mí estaba temblando. Esteban se giró hacia mí, y por primera vez desde que llegamos, me miró directamente a los ojos. He estado pensando en nosotros, en nuestra vida juntos, y creo que tal vez haya una manera de hacer las cosas diferentes, dijo, eligiendo sus palabras con extremo cuidado. Lo que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado antes, una mezcla de miedo y confusión que me dejó completamente desorientada. ¿Diferente cómo? Insistí, sabiendo que la respuesta sería algo que no quería escuchar, pero que al mismo tiempo necesitaba saber. Él hizo una pausa, como si estuviera midiendo cada palabra antes de decirla. Sergio y yo hemos hablado sobre lo que podría ser bueno para nosotros, para nuestra relación, dijo finalmente. Y en ese momento lo supe. Sabía que lo que estaba a punto de decirme cambiaría todo para siempre. ¿De qué estás hablando? Repetí casi sin aliento. La incomodidad en el aire se volvía insoportable, como si todo lo que conocía estuviera a punto de derrumbarse. Esteban miró hacia abajo, como si tuviera miedo de enfrentarme completamente. No quiero que malinterpretes esto, pero creo que podríamos explorar algo nuevo, algo que nos acerque, dijo, y su voz se quebró ligeramente al final de la frase. La idea me golpeó como una tormenta. Mis manos temblaban mientras trataba de procesar lo que acababa de decir. ¿Qué es lo que quieres decir? Pregunté, aunque ya lo sabía. La noche había caído cuando Sergio llegó a la cabaña, tal como Esteban había anticipado. Me había pasado toda la tarde pensando en lo que habíamos hablado, o mejor dicho, en lo que él había intentado decirme sin decir nada claramente. Aún no entendía del todo qué pretendía, pero lo que más me inquietaba era el hecho de que Sergio estaba involucrado en esto. ¿Por qué él? ¿Por qué nuestra relación necesitaba incluirlo a él de alguna manera? No había respuestas claras, solo una maraña de dudas que se enredaban más con cada minuto que pasaba. Cuando Sergio entró, Esteban lo recibió con una sonrisa que parecía fuera de lugar. Yo me quedé sentada en la sala, observando desde el sofá cómo se saludaban como si todo fuera normal. Pero no era normal. No lo era para mí. Estaba nerviosa, pero intenté no mostrarlo. Quería mantener el control, aunque internamente me sentía al borde de un abismo. El ruido de los cubiertos y las botellas en la cocina apenas me distraía del caos que sentía dentro. Finalmente, los tres nos sentamos a la mesa. Esteban había preparado una cena simple: pan, queso y algo de vino. Una cena que, en otras circunstancias, hubiera sido una agradable velada entre amigos. Pero hoy, la atmósfera era completamente diferente. Cada gesto, cada palabra estaba cargada de una tensión que solo yo parecía notar. O quizá, simplemente no querían reconocer lo evidente. Durante los primeros minutos de la cena, la conversación fue trivial. Sergio y Esteban hablaban de cosas cotidianas: trabajo, el clima, planes futuros. Pero yo apenas podía concentrarme en lo que decían. Mis pensamientos se desviaban constantemente a lo que había pasado esa tarde, a lo que Esteban había intentado decirme sin llegar a ser del todo claro. Cada palabra que pronunciaba sonaba vacía para mí, y me preguntaba cómo era posible que estuvieran actuando tan casualmente, como si nada hubiera cambiado. Sentí que no podía seguir escuchando más trivialidades. Decidí que era el momento de obtener algunas respuestas. ¿Por qué estamos aquí, Esteban? Solté de repente, rompiendo el ritmo natural de la conversación.
Mis palabras cayeron sobre la mesa como una piedra en un estanque, creando ondas de incomodidad que se extendieron entre los tres. Esteban dejó el cuchillo con el que cortaba el queso y me miró, pero no dijo nada. Sergio también se quedó en silencio, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. «¿Sabes por qué estamos aquí, Rosa?», dijo Esteban finalmente, con ese tono que usaba cuando trataba de suavizar algo importante, pero no lo lograba. Su intento de calmar la situación solo hacía que me sintiera más inquieta. «No, no lo sé», respondí, mirando primero a él y luego a Sergio, buscando algún indicio en sus rostros que me ayudara a comprender lo que estaba sucediendo realmente. Todo esto es raro. Necesito entender qué está pasando. Sergio, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó un sorbo de vino antes de hablar. «No queríamos que lo descubrieras de esta manera, Rosa. Es solo que hay cosas que han cambiado y queríamos compartirlas contigo», dijo con calma, como si estuviera hablando de algo completamente inocuo, pero sus palabras solo aumentaban mi ansiedad. «¿Qué cosas han cambiado?», insistí. Mi tono no era agresivo, pero había una urgencia en mi voz que no podía ocultar. Esteban suspiró y miró a Sergio antes de continuar. «Rosa, no es fácil explicarlo. Lo que sentimos, lo que hemos hablado entre nosotros, es algo que podría mejorar lo que tenemos», dijo, escogiendo sus palabras con extremo cuidado, como si temiera que cualquier cosa que dijera pudiera hacer que la situación se desmoronara. Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que han hablado ustedes dos?», pregunté, aunque mi mente ya empezaba a atar los cabos. Las miradas, los silencios incómodos, todo parecía llevarme a una conclusión que no quería aceptar. Esteban me miró directamente a los ojos, y por un segundo vi algo en su expresión que me hizo temer lo peor. Pero antes de que pudiera responder, fue Sergio quien habló. «Queremos que lo entiendas antes de que tomes una decisión, Rosa», dijo Sergio en un tono casi amable, pero que no lograba tranquilizarme. «Esteban y yo hemos estado hablando de lo que podría ser bueno para todos nosotros, para nuestra relación. Esas palabras, nuestra relación, hicieron que se me helara la sangre». ¿De qué relación estaba hablando? ¿Por qué incluía a Sergio en lo que debería ser algo entre Esteban y yo? Miré a Esteban, buscando respuestas en su rostro, pero solo encontré más incertidumbre. «Esteban», empecé, sin saber cómo continuar. «¿Qué quieres que entienda exactamente?». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Sergio miraba a Esteban, como esperando que él tomara la iniciativa. Pero Esteban no dijo nada. En lugar de eso, apartó la mirada, como si ya no pudiera sostener la presión de mi interrogatorio. Mi corazón latía con fuerza. Sergio se inclinó un poco hacia adelante. Su expresión era seria, pero no amenazante. «Rosa, esto no es algo que pretendemos forzar en ti. Queremos que seas parte de esto solo si te sientes cómoda», dijo con una calma que me irritaba. Era como si estuviera intentando convencerme de algo completamente razonable, cuando nada de lo que decían lo era. Yo no había pedido ser parte de esto, lo que fuera que estaban planeando. Y, sin embargo, aquí estaba, atrapada en medio de una situación que no entendía del todo. Me levanté de la mesa abruptamente, incapaz de soportar más. «No entiendo qué es lo que quieren de mí. ¿Qué relación es esta que están mencionando?». Pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Después de esa noche, algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre evidente ni inmediato, sino un desgaste constante que fue haciéndose más profundo con cada día que pasaba. La conversación que tuvimos en la cabaña no había aclarado nada, sino que solo había sembrado más dudas en mi mente. Esteban, desde entonces, seguía actuando como si nada hubiera cambiado, como si lo que habíamos discutido fuera simplemente una pequeña incomodidad que podía solucionarse con tiempo y paciencia. Pero para mí, no era así. Algo fundamental entre nosotros había desaparecido.
Durante las semanas siguientes, intenté volver a nuestra rutina habitual, pero todo se sentía extraño, como si estuviera viviendo en una realidad que ya no me pertenecía. Esteban no mencionaba nuevamente el tema de Sergio, pero yo sabía que seguía ahí, latente, como una sombra que nunca nos abandonaba. Cada vez que Sergio aparecía en nuestras vidas, ya fuera en una llamada rápida o en alguna cena ocasional, el aire se volvía pesado. Nadie hablaba de lo que realmente estaba pasando, pero estaba claro que todos lo sentíamos. Una tarde, después de varias semanas de evitar cualquier confrontación, Esteban me dijo que Sergio vendría a cenar. Había algo en su tono que me hizo sentir que esta vez no podría evitar lo que estaba por venir. Habíamos esquivado esta conversación por demasiado tiempo, y ahora, sin decirlo directamente, supe que esta sería la noche en que todo tendría que salir a la luz. La cena comenzó como tantas otras. Preparé algo sencillo, una ensalada y un poco de pasta. Esteban estaba en la cocina, sirviendo las copas de vino, mientras yo me quedaba sentada en la sala mirando el reloj. Sergio llegaría en cualquier momento. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Quería confrontar a Esteban, quería pedirle que aclarara de una vez por todas qué estaba pasando, pero cada vez que lo intentaba, sentía una pared invisible entre nosotros. Él, por otro lado, parecía tan tranquilo, como si todo esto fuera completamente normal para él. Cuando Sergio llegó, el ambiente en la casa se volvió denso de inmediato. Lo saludé de manera cordial, pero ya no podía fingir la misma amabilidad de antes. Algo en mi interior me decía que esa noche cambiaría todo, y no podía evitar sentirme nerviosa. La cena fue incómoda, con Esteban y Sergio conversando sobre cosas triviales mientras yo apenas podía seguirles el hilo. Sentía que el tiempo se movía con una lentitud insoportable, como si cada segundo estuviera cargado de expectativas. Finalmente, cuando la cena terminó, supe que no podía soportar más el silencio. Esteban, ¿por qué no me dices de una vez qué está pasando? Solté de repente. Sergio me miró con una expresión que no supe descifrar, y Esteban dejó su copa en la mesa, mirándome con esa misma calma que ya me resultaba insoportable. Sabía que estaba tratando de mantener el control, pero esa noche no estaba dispuesta a dejarlo todo en sus manos. Rosa, hemos hablado de esto antes, comenzó Esteban, con un tono que intentaba ser conciliador, pero para mí sonaba más como una excusa. No, no hemos hablado de esto. No claramente. Lo interrumpí. Sergio observaba en silencio, mientras mi mirada iba de uno al otro, esperando respuestas. No puedes seguir pretendiendo que esto es normal, Esteban, continué, tratando de mantener mi voz firme. Quiero saber qué significa todo esto para ti. Esteban me miró con una expresión de incertidumbre, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Rosa, no es algo fácil de explicar, pero lo que siento, lo que hemos sentido, creo que hay una forma en la que todos podemos ser felices. No pude evitar soltar una risa amarga. ¿Felices? Repetí incrédula. ¿Cómo crees que esto nos hará felices? Ni siquiera sé qué es esto. Sergio intervino en ese momento, con una voz tranquila pero firme. Rosa, nadie quiere hacerte daño. Esteban y yo solo hemos estado explorando ideas. No tiene que ser nada que te incomode. Solo queremos ser abiertos contigo, dijo, como si eso pudiera tranquilizarme. Pero sus palabras no tenían el efecto que esperaba. Al contrario, solo aumentaban mi ansiedad. ¿Explorando ideas? Repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. Esto no es una idea. Es mi vida. Es nuestra relación, Esteban. Sentía que las paredes se cerraban a mi alrededor. Cada palabra que decían parecía alejarme más de ellos, de la persona que pensaba que conocía. Esteban, que siempre había sido mi refugio, ahora me parecía un completo extraño. Rosa, por favor, no lo veas como algo malo. No estamos pidiendo que cambies todo de un día para otro, dijo Esteban, acercándose a mí, como si quisiera calmarme. Pero sus palabras eran vacías.
No ofrecían ninguna solución real a lo que estaba pasando. Solo queremos que consideres la posibilidad de algo diferente, algo que podría hacernos crecer como pareja, añadió. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Crecernos como pareja? ¿De qué manera? Pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. El silencio que siguió fue más que elocuente. Ellos compartían algo que yo no entendía, algo que me excluía. Me sentía como una espectadora en mi propia vida, observando cómo todo lo que creía conocer se desmoronaba. Esteban suspiró, como si aceptara finalmente que no habría una solución fácil. Solo quiero que sepas que todo esto es porque te amo, Rosa. No quiero que te sientas traicionada, pero quiero ser honesto contigo sobre lo que he estado sintiendo, dijo, su voz quebrada por la sinceridad que estaba tratando de proyectar. Pero para mí, esas palabras no eran suficientes. No podían reparar lo que ya estaba roto. La sensación de vacío que había crecido dentro de mí durante semanas ahora se hacía palpable. Me levanté de la mesa, incapaz de soportar más. No sé si puedo seguir con esto, Esteban, dije, con un nudo en la garganta. Sergio y él intercambiaron una mirada que me hizo sentir aún más fuera de lugar, como si hubiera algo que ellos entendían perfectamente, pero que para mí siempre sería un misterio. La noche ya estaba avanzada cuando me encontré sola en la cocina. Después de esa conversación incómoda, no tenía fuerzas para quedarme más tiempo en la mesa con ellos. Sentía que cada palabra que habíamos intercambiado me drenaba por dentro. Esteban y Sergio se quedaron en el salón. Sus voces apenas eran audibles desde donde yo estaba. No sé si seguían hablando de lo que acabábamos de discutir, o si, como siempre, preferían evadir la realidad en una conversación trivial. Pero en ese momento, nada de lo que dijeran cambiaría cómo me sentía. Me acerqué a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad exterior. El bosque rodeaba la cabaña y solo se escuchaba el suave crujir de las hojas al viento. Me sentí desconectada del mundo, como si el silencio fuera más pesado que nunca. Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero lo único que sentía era esa profunda confusión que me había acompañado desde el momento en que todo esto comenzó. No sabía qué hacer. No sabía si debía enfrentar a Esteban de una vez por todas o simplemente dejarlo todo atrás. Pero el problema era que ni siquiera sabía qué era todo. Sentía que había perdido el control de mi vida. No entendía lo que él realmente quería de mí, o por qué Sergio tenía que formar parte de esa ecuación. Me asfixiaba la idea de que nuestro matrimonio había cambiado sin que yo lo supiera, de que él había estado tomando decisiones sin mí, hablando con Sergio sobre cosas que nunca había discutido conmigo. Escuché pasos detrás de mí. Era Sergio. Sabía que venía a hablar conmigo, probablemente a suavizar la situación, a intentar que todo pareciera menos dramático de lo que en realidad era. Rosa, dijo suavemente, su tono lleno de esa calma que tanto me irritaba. Me giré, con los brazos cruzados, no queriendo escuchar sus explicaciones. Pero él no dijo nada más. Solo se acercó un poco más, sus ojos fijos en los míos, como si estuviera esperando que yo hablara primero. ¿Qué es lo que realmente quieres, Sergio? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No quería que él pensara que estaba dispuesta a entender su perspectiva, pero necesitaba que me diera una respuesta directa. Necesitaba algo claro en medio de todo este caos. Él suspiró, con esa expresión tranquila que no hacía más que aumentar mi frustración. «No es cuestión de lo que quiero yo, Rosa», respondió. «Se trata de lo que tú y Esteban están dispuestos a explorar. No quiero ser una complicación en su vida, pero creo que podríamos compartir algo más de lo que ya tenemos. Algo que podría hacerlos crecer a ambos», dijo, sus palabras llenas de una serenidad que me desconcertaba. No sabía si reír o llorar. ¿Compartir algo más? ¿Qué significa eso? ¿Qué crees que va a mejorar con esto? Le pregunté, aunque ya no esperaba una respuesta que me satisficiera.
Lo que me enfurecía no era solo lo que estaban sugiriendo, sino la certeza con la que ambos parecían estar convencidos de que esto era lo mejor para mí, para nosotros. Sergio se acercó más, y por un segundo sentí esa misma incomodidad que había sentido aquella primera vez en casa, cuando todo se desmoronó. Me miraba con una intensidad que me hizo retroceder un paso, pero él no se detuvo. Me tomó suavemente del brazo, como si fuera lo más natural del mundo. «Solo quiero que seas feliz, Rosa. Que ambos lo sean», murmuró. Y antes de que pudiera responder, él se inclinó hacia mí y me besó. No fue un beso apresurado o agresivo, sino suave, como si tratara de transmitirme algo que yo no quería recibir. Mi mente se desconectó por un instante, atrapada en la confusión de lo que estaba ocurriendo. Lo empujé suavemente, sin decir nada, pero ese beso ya había dejado su marca. No era solo un gesto, era el punto de no retorno. Me quedé paralizada, el silencio entre nosotros llenando cada rincón de la habitación. Sergio me miró con calma, como si hubiera hecho lo correcto, mientras yo sentía que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. «Esto no tiene que significar nada si no quieres que lo signifique», susurró, su voz firme pero tranquila. Pero yo ya no podía escucharlo. No podía procesar lo que acababa de suceder. La puerta del salón se abrió de repente y Esteban entró, sus ojos escudriñando la escena frente a él. No dijo nada, pero en su expresión había algo que me heló el corazón. Era como si hubiera esperado que algo así ocurriera. No vi sorpresa en su rostro, ni rabia, solo una especie de aceptación que me dejó paralizada. Él caminó hacia nosotros con una calma inquietante, como si la situación ya estuviera bajo control, como si supiera exactamente qué hacer. Se detuvo frente a mí, ignorando a Sergio, y me miró directamente a los ojos. «Rosa, no tienes que tomar ninguna decisión ahora», dijo, con una voz tan suave que me resultó insoportable. «Esto solo es el comienzo. Lo importante es que todos estemos de acuerdo en lo que venga después». No supe qué responder. Las palabras se atoraron en mi garganta, incapaz de formular una respuesta que hiciera justicia al torbellino de emociones que sentía. Me di cuenta, en ese preciso momento, de que nuestra relación estaba irremediablemente rota. No porque hubieran cruzado un límite físico, sino porque la confianza que una vez compartimos ya no existía. Ellos habían decidido por mí, habían trazado un camino en el que yo no tenía voz, y eso era lo que más me dolía. Me aparté de ambos, respirando con dificultad. No sabía cómo había llegado a este punto, cómo permití que todo se saliera tanto de control. Y lo peor de todo es que no sabía si alguna vez podría recuperarme de esto. Miré a Esteban y luego a Sergio, y sentí una desconexión profunda entre nosotros, algo irreparable. Me dirigí hacia la puerta de la cocina, sin decir una palabra, y la abrí con manos temblorosas. El aire fresco de la noche me golpeó, pero no me dio el alivio que esperaba. Salí al porche, dejando a ambos hombres detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente sola. El frío de la noche me envolvía, pero era una frialdad diferente, una que venía desde dentro. Sabía que, después de esta noche, nada sería igual. Sabía que había cruzado un límite que no podría deshacer. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Seguir adelante con esta farsa? ¿O debía dar el paso más difícil y dejar atrás a las personas que alguna vez amé? Mientras contemplaba el oscuro horizonte, la respuesta seguía siendo un enigma.